Muchos piensan que la Edad Media fue un periodo oscuro en el que no pasó mucho y que se llama así porque quedó colgando en medio del esplendor de la antigua Roma y el mundo moderno. Es decir que para muchos la Edad Media fue un bache en la historia, un periodo de transición, como un sótano oscuro en el que el hombre permaneció oculto y del que salió nuevamente a la luz recién allá por el año 1500, cuando renacieron aquellas ideas de la antigüedad que habían hecho tan brillantes las épocas de Grecia y de Roma. Pero en este periodo sí que pasaron muchas cosas, pues fue en realidad por estos años cuando comenzó a gestarse la Europa que conocemos hoy. España, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, los Países Bajos, toda Escandinavia, Austria, Hungría son descendientes de aquellos famosos pueblos bárbaros que ocuparon estos territorios luego de la caída del Imperio Romano. Durante los 10 siglos de la Edad Media, estos pueblos se convirtieron en reinos y le dieron forma a Europa, referencia fundamental de la cultura occidental. Los francos. Allá por el siglo V después de Cristo, pueblos bárbaros provenientes del centro europeo acosaban la estabilidad del Imperio Romano. ¿Recuerdan? Sí, claro. Muy bien, entonces también recuerdan que fueron los bárbaros germanos quienes finalmente en el año 476 entraron y destruyeron a Roma por completo. Bueno, pero estos grandotes germanos no eran un solo pueblo, sino que estaban subdivididos en un sinnúmero de fracciones que siempre luchaban entre sí. Los lombardos, los vándalos, los godos, los visigodos, los borgoñeses, los sajones y especialmente un grupo de pueblos que lograron destacarse entre todos estos: los francos. Estos personajes rústicos, fuertes y muy guerreros venían de tierras cercanas al río Rin en la actual Alemania. Los francos tuvieron una gran ventaja. De su lado nació un hombre que era un líder por naturaleza y que jamás se dejaba vencer. Ese hombre se llamó Clodoveo. ¿Y saben qué? Comenzó a liderar a su pueblo con tan solo 16 años. ¡Ah! Mocoso engreído. ¿Mocoso engreído? Verás, en el año 481 llegó a ser el primer rey de todos los francos. Y bajo su mando, los francos se extendieron desde su patria, luchando contra todos sus vecinos y conquistando la mayor parte de la antigua provincia romana de la Galia, o sea, la actual Francia, que tomó su nombre de estos fuertes guerreros. Clodoveo gobernó desde la incipiente ciudad de París. Luego se casó con una bella princesa del pueblo de los borgoñeses llamada Clotilda. Pero resulta que Clotilda había abrazado la religión cristiana, cosa que no agradaba mucho a los rústicos francos. Parece que Clotilda le habló y le habló y le habló. ¡Ya, mujer! ¡Sí! ¡Oh, Jesús el Redentor! Clodoveo cedió y finalmente se bautizó cristiano. Este fue un hecho fundamental, ya que a partir de Clodoveo, todos los francos se convirtieron al cristianismo. Y así se fue forjando una relación importantísima entre los reyes y la iglesia, que duraría por siglos. Los caballeros feudales. Los francos tenían una costumbre particular que con el tiempo se hizo muy común en toda Europa. Cuando un rey moría, su reino era dividido entre sus hijos o príncipes. Ellos entonces tendrían tierras propias y podrían construir sus propios castillos para custodiarlas. ¡Guau! ¿Castillos con torres gigantes, fosas y puentes levadizos? Sí, Pipo. Es que los reyes tenían que protegerse mucho de sus adversarios, ya que gobernar por ese entonces no era otra cosa que defender las propiedades por un lado y atacar nuevos territorios por el otro. Para ello, cada rey necesitaba de muchos caballeros que se prestasen para el servicio militar. A cambio de este servicio, el rey les concedía parte de las tierras conquistadas, donde estos caballeros podrían construir sus propios castillos, convirtiéndose en duques, que quiere decir conductores, o condes, que quiere decir a su vez propietarios de un condado. Fue así como los guerreros más valientes fueron adquiriendo propiedades que debían proteger en honor a su rey.
a quien además le debían lealtad absoluta hasta la muerte. Ellos fueron la nobleza de espada. Gracias a la antigua costumbre de los francos, los hijos de los nobles heredaban esos mismos derechos, y al igual que sus padres, tendrían una porción de tierras que proteger. Esas tierras que circundaban el castillo y que eran llamadas feudos. Los feudos no estaban compuestos solo de tierras y castillos. En torno a las murallas de un castillo se extendían las aldeas de los campesinos. Estas también eran parte del feudo. Los campesinos trabajaban de sol a sol en los campos, pero no eran esclavos. Tampoco eran hombres libres, ya que estaban obligados a cumplir los designios del señor que los protegía desde el castillo. Este decidía sobre todas las cuestiones de la vida en su feudo. Así que si tenías la mala fortuna de tener un señor feudal cruel o injusto... ¡Quiero ver crecer mi reino! ¡No me importa si están cansados! No había remedio. La desgracia era tu único destino. Aún así, casi nadie se atrevía a abandonar la aldea en la que había nacido, porque más allá, en los bosques y pantanos, solo había caminos desamparados, hambre y el temor de ser interceptado por demonios o espíritus malignos. Ningún campesino sabía leer ni escribir, y rara vez sabían qué pasaba más allá de las colinas que delimitaban el horizonte. Esa falta de conocimiento sobre el mundo que los rodeaba les generaba muchos temores, y esos temores estaban reflejados en fabulosas supersticiones sobre magos, brujas y dragones. El orden feudal. En la Edad Media la vida se caracterizó por una lucha incesante. Los nobles se unían en sólidos ejércitos que se debían lealtad los unos a los otros y a su vez, todos juntos le debían lealtad a su rey. Pero si lo único que hacían era luchar, ¿cómo se mantenían? ¿De dónde salían sus riquezas? Muy buena pregunta, Pipo. Para que los nobles tuvieran caballos, armaduras, espadas, capas y comida, los campesinos de cada feudo debían trabajar sin descanso. Ellos producían todos los alimentos que comían sus señores, y lo que sobraba también era tomado por estos señores para intercambiarlo por todo aquello que necesitaban en sus campañas militares. ¡Wow! Algo así como lo que tengo es mío, lo que sobra es mío, lo que no tengo es mío y lo tuyo también es mío. La sociedad feudal funcionaba como una gran rueda. Sobre ella se apoyaban tres grandes grupos que nunca se mezclaban entre sí. Aquellos que se dedicaban a luchar eran los nobles caballeros. Aquellos que se dedicaban a rezar eran los monjes del clero. Y aquellos que se dedicaban a trabajar la tierra eran los campesinos. Cada grupo dependía del otro. Si los campesinos no eran defendidos por los nobles, no podrían cultivar la tierra. Y si los nobles y la iglesia no tenían que comer, ¿cómo iban a pelear y a rezar? Estos tres órdenes eran muy rígidos y nadie podía moverse de uno hacia el otro. La organización feudal duró en Europa unos 1000 años. Los carolingios. Pipino era un duque de origen franco que tenía sus tierras en Soissons, a unos 100 kilómetros de París. Le decían el Breve, ya que, digamos que no contaba con una gran estatura. Este tal Pipino, el Breve, no estaba tan contento con sus escasas tierras. A pesar de su limitada altura, Pipino se sentía suficientemente grande como para convertirse él mismo en rey de los francos. Fue así que inició su plan. Pipino notó que el Papa de Roma, que era el jefe de la iglesia, tenía muchísima influencia sobre todos los cristianos del reino. Entonces mandó ejércitos a Italia para defenderlo de invasores y agresores, permitiéndole crear los estados pontificios, que eran algo así como el reino de la iglesia. En agradecimiento, el Papa Zacarías le dio todo su apoyo, y en el año 754 fue coronado el nuevo rey de todos los francos. Pipino el Breve fue el padre de Carlomagno. A diferencia de su padre, él era un hombre alto y robusto.
Carlomagno supo aprovechar la astuta alianza que su padre había entramado con el sumo pontífice de la Iglesia cristiana. Entonces envió nuevos ejércitos a Roma y estos hicieron aún más extensos y poderosos los territorios gobernados por el Papa. En retribución, el Papa nombró a Carlomagno Romanorum Ecclesia Protector. Si no lo entendieron, fue algo así como protector de la Iglesia de Roma. Con ese título, el gran rey de los francos se lanzó hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, con el fin de conquistar, subyugar y cristianizar a todos los habitantes del continente europeo. Después de incansables campañas contra los lombardos, los sajones, contra los ávaros, contra los eslavos, contra los godos y contra los visigodos, Carlomagno había logrado formar un gran imperio. Pero no fue tan solo un gran conquistador. Carlomagno quiso unificar a todos los señores y aldeas de su imperio en una sola religión y bajo una misma cultura, basando su poder en el conocimiento. Las primeras universidades. Casi 800 años más tarde del nacimiento de Cristo, Carlomagno se había convertido en una figura emblemática de toda Europa continental, y su imperio fue llamado el Imperio Carolingio. A pesar de ser un rey tan poderoso, Carlomagno no había ido a la escuela ni había tenido profesores durante su infancia. Es que, como ustedes saben, los nobles de esa época solo se ocupaban de luchar y conquistar territorios, y creían que elucubrar complejos cálculos matemáticos o filosofar acerca del mundo era una inútil pérdida de tiempo. Pero Carlomagno pensaba distinto, y a pesar de su escasa instrucción, tuvo una visión innovadora y completamente revolucionaria para la época. En su corte reunió sabios y poetas de distintas partes del mundo, a quienes invitaba para discutir sobre cuestiones que iban desde la importancia de Dios hasta el origen del mundo y de las estrellas. Él mismo aprendió a hablar el latín, que era el idioma de los antiguos romanos, y obligó a que sea enseñado en muchas iglesias y monasterios de su imperio. Sin embargo, le resultaba muy difícil escribir, ya que su mano estaba entumecida de tanto sostener su pesada espada de hierro. Los monjes tenían a su cargo documentar todos esos conocimientos universalistas que allí se enseñaban. Este fue el origen de las universidades, tal como las conocemos hoy. 2 siglos después de Carlomagno, de aquellos monasterios, nacieron muchas universidades, por ejemplo, la Universidad de Bolonia, en Italia, que fue fundada en el año 1088 y es la más antigua de Europa, o la de Oxford, en Inglaterra, que fue creada en el año 1096. Catedrales. La alianza entre Carlomagno y el Papa fue cosa seria. El rey mandó a construir muchísimas iglesias y monasterios a lo largo y a lo ancho de su imperio. Al comienzo, las iglesias románicas se caracterizaban por sus grandes bóvedas oscuras y frías, donde reinaba un clima apagado, que acentuaba el espíritu místico religioso. Pero también eran así porque los arquitectos de esa época no dominaban sofisticadas técnicas de construcción, y su prioridad era evitar que todo se desmoronara. Varios siglos más tarde, allá por el año 1100 después de Cristo, un nuevo estilo comenzó a adueñarse de las catedrales de Europa. Es que los arquitectos comenzaron a diseñar iglesias con ventanas mucho más grandes, adornadas con vidrios de colores que representaban escenas de la vida de Cristo y que lograban un ambiente de gran luminosidad. Estas fueron llamadas catedrales góticas. El mayor milagro de las catedrales góticas era el uso de vigas de arco que desplazaban el peso hacia los costados. Sus enormes y luminosas bóvedas lograban sostenerse sobre columnas muy delgadas, generando grandes elevaciones en un espacio etéreo. El cambio del estilo románico al estilo gótico reflejó un cambio en la mentalidad medieval. Mientras que el románico se apegaba a la tierra, el gótico se elevó hacia el cielo, con sus altas e interminables torres que se elevaban para estar más cerca de Dios. La coronación de Carlomagno. En la noche de Navidad del año 800, Carlomagno se hallaba rezando en la Basílica de San Pedro, en Roma.
el Papa León III se le acercó y mientras todo el pueblo se arrodillaba ante él, lo coronó emperador del Imperio Romano Germánico. Así, el gran reino de Carlomagno se transformaría en un imperio que quiso hacer revivir la grandeza del antiguo Imperio Romano. La enorme diferencia era que los soberanos de este imperio no eran romanos, sino germanos. Sí, aquellos mismos que siglos antes habían destruido a Roma, pero que ahora, con sus estratégicas alianzas con el Papa, habían decidido cristianizar y volver a unificar a toda Europa. Para mostrarle sus respetos al nuevo emperador, enviados de todo el mundo llegaron a la corte de Carlomagno. El gran príncipe musulmán de Oriente, Harún al-Rashid, le envió preciosos tesoros y, escuchen esto, hasta un elefante. ¡Arre, holgazán, arre! La inteligencia, la fuerza de voluntad y la superioridad con la que gobernó Carlomagno destacó a toda una época. Pero, desafortunadamente, todos estos logros estaban atados a su propia personalidad y se disolvieron poco después de su muerte. 14 años después de su coronación, en el año 814, el imperio fue repartido entre sus 3 nietos y pronto se descompuso en los reinos de Alemania, Francia e Italia. Las escuelas creadas por Carlomagno decayeron y el arte de leer y escribir se mantuvo aislado en algunos monasterios dispersos. El Sacro Imperio Romano de la nación alemana, la gran obra de Carlomagno, no perduró por mucho tiempo. Y en los siglos posteriores, Europa volvió a caer en guerras e invasiones incesantes que imposibilitaron cualquier esfuerzo de unidad y crecimiento común. Este, que fue el principal objetivo de Carlomagno, sigue siendo hoy uno de los principales anhelos de todos los estados que componen a Europa en la actualidad.